En este video tutorial se explicarán las principales características de un diagrama de fases del acero. ¿Qué es un diagrama de fases binario hierro-carbono, también conocido como diagrama de fases de equilibrio? Es una representación gráfica, como se ve en pantalla, que muestra las fases presentes o existentes en equilibrio en un material, en este caso el acero, para diferentes composiciones. En este caso, en el eje de las X tenemos un tanto por ciento en carbono distinto, según aumenta hacia la derecha el tanto por ciento en carbono, y bajo distintas condiciones de temperatura y presión. En este caso la presión se considera fija, presión atmosférica, y en este caso en el eje de las Y's tenemos desde bajas temperaturas hasta altas temperaturas. Lo primero que hay que destacar en la definición es la palabra equilibrio. Equilibrio entendido como que los calentamientos que se produzcan en el material o los enfriamientos tienen que ser lo suficientemente lentos como para que el material evolucione a las fases naturales. Si no, el diagrama va a sufrir ligeras variaciones respecto a lo que es un diagrama de equilibrio, y lo veremos posteriormente. Como se puede ver en el diagrama, se ha representado solo una porción del diagrama de equilibrio que llega hasta el 6,67% en peso en carbono. Por lo tanto, nos centraremos en la zona del diagrama de fases hierro-carbono rica en hierro. Existen distintas representaciones de diagramas de fase de hierro-carbono, como podemos ver. Unos detallan cuáles son las fases presentes en las distintas regiones del diagrama. Otros incluso incluyen las representaciones gráficas de las microestructuras que se obtienen en las distintas regiones de este diagrama. Otras son más explícitas e incluso recogen los puntos singulares que existen en este diagrama de fase, como puede ser en este caso el punto donde se produce la reacción eutectoide y el punto donde se produce la reacción eutéctica. Empezar a analizar las distintas fases presentes en el diagrama de fases en función del tanto por ciento en carbono. Antes de nada, decir que existen distintos tipos de acero en función de la composición en carbono que poseen. Como vemos, los aceros en carbono que tienen una composición inferior al 0,77% en carbono se denominan hipoeutectoides. Los que tienen una composición en carbono superior al 0,77% en peso se denominan hipereutectoides, y los que contienen una composición exacta del 0,77% en carbono se denominan aceros eutectoides. Como hemos dicho al principio del vídeo, en pantalla se muestra un diagrama de fases binario, en este caso el diagrama de fases binario de hierro-carbono. Tenemos en el eje de las Y's la temperatura y en el eje de las X varía la composición en tanto por ciento en peso del carbono. Por lo tanto, queda fijada también la composición en un punto determinado del diagrama. En este caso, por ejemplo, el 2% en peso en carbono, queda fijada también la composición del acero en su contenido en tanto por ciento en hierro, que sería 100 menos 2, en este caso 98% en hierro. El diagrama de fases hierro-carbono tenemos distintas fases presentes. Tenemos una fase líquida, representada por la letra L, cuya región monofásica es la que aparece a mayores temperaturas en el diagrama de fases. Tenemos 4 fases cristalinas sólidas. La primera de ellas, que aparece a mayor temperatura, se denomina ferrita delta, se representa por la letra griega delta. La siguiente en formarse en temperatura es la fase denominada austenita, representada por la letra griega gamma. A continuación tenemos la ferrita alfa, representada por la letra griega alfa,
y además tenemos en este caso un compuesto químico que se forma a distintas temperaturas en función de la región del diagrama de fases, que se denomina cementita y se representa con esta simbología química hierro 3 carbono, que representa el número de átomos que tiene el material en su celdilla unidad, 3 átomos de hierro por un átomo de carbono en su interior. Vamos a repasar las fases que hemos visto que están presentes en el diagrama de fases del acero. Tenemos a mayor temperatura la fase líquida, representada por una letra L. Tenemos dos tipos de ferrita distintos. Uno de ellos, la que aparece a mayor temperatura, es la ferrita delta, y la que aparece a temperaturas inferiores, que se denomina ferrita alfa. Los dos tipos de ferrita son soluciones sólidas intersticiales de carbono en hierro con estructura cúbica centrada en el cuerpo, que se suele representar como BCC, de Body Centered Cubic. Estructura: los átomos de hierro están presentes en los vértices de un cubo y en el centro de ese cubo. Y los átomos de carbono en soluciones en posiciones intersticiales dentro de esa estructura. Además, hemos visto cómo tenemos otra estructura cristalina distinta, otra fase distinta en el diagrama de fases, que es lo que se denomina la austenita. Austenita se representa por la letra griega gamma. La austenita es una solución sólida intersticial de carbono en hierro con estructura cristalina cúbica centrada en las caras, FCC. Son las siglas del inglés Face Centered Cubic, cúbica centrada en las caras. Podemos ver la diferenciación de estas dos estructuras cristalinas, de la ferrita y de la austenita, en estas representaciones cristalográficas. La ferrita cúbica centrada en el cuerpo, vemos el gran átomo de hierro ocupando el centro del cubo y los átomos de carbono ocupando posiciones intersticiales, mientras que en la austenita, además de tener, como en la ferrita, átomos de hierro en los vértices del cubo, en este caso se sustituye ese gran átomo central que hay en la ferrita por átomos en el centro de las caras. La estructura cristalina cúbica centrada en las caras de la austenita. Además de líquido, ferrita y austenita, hemos visto antes cómo existe otra fase en el acero que se denomina cementita. Cementita representada con esta estequiometría Fe3C, que a diferencia de las fases del acero que hemos visto hasta ahora, no es una solución sólida, sino un compuesto intersticial de carbono en hierro, con estructura ortorrómbica en este caso. Estructura ortorrómbica. Y con un contenido en carbono del 6,69%. 6,69% es el contenido en carbono fijo que tiene la cementita. Por su parte, la ferrita delta puede contener un máximo, el límite de solubilidad del carbono en el interior de esa estructura cúbica centrada en el cuerpo es de el 0,09% en carbono cuando está a una temperatura de 1495 grados centígrados el acero. Por su parte, la ferrita alfa posee un límite de solubilidad del 0,022%.
99% en carbono. Es la cantidad de carbono que puede contener en el interior de su estructura cúbica centrada en el cuerpo. Y eso se consigue a una temperatura de 727 grados centígrados. El material alcanza su límite de solubilidad en carbono. Por otro lado, tenemos la austenita, que va a ser capaz de incorporar más cantidad de carbono en su interior hasta un máximo de el 2,1% en carbono cuando la austenita se encuentra a 1148 grados centígrados. Estos límites de solubilidad que hemos visto para las distintas fases cristalinas del acero se pueden ver en el diagrama de fases, cuando uno sabe interpretar dicho diagrama, se pueden ver directamente representados. Por ejemplo, para la ferrita delta, cuyo límite de solubilidad es 0,09% en carbono a 1495 grados centígrados, vemos como su región monofásica, esta región de aquí, vamos a ampliarlo, esta es la región monofásica de ferrita delta, a 1495 grados centígrados puede puede disolver en su interior una cantidad máxima del 0,09% en carbono. Lo mismo vemos para la ferrita delta. Si nos vamos a otro diagrama de fases en el cual se vea ampliada esa región monofásica de ferrita delta, esta de aquí, vemos como el límite de solubilidad a 727 o 723 grados centígrados en función del diagrama de fases que estemos consultando, ese límite de solubilidad de carbono es del 0,02%. A su vez, en esta región monofásica, representada por estas líneas negras, esta región monofásica de austenita, vemos cómo esa fase cristalina es capaz de alcanzar la máxima proporción de carbono en su interior, con aproximadamente un 2,1% en carbono, a una temperatura de 1148 grados centígrados. Por otro lado, vemos cómo la cementita, representada al ser un compuesto químico por una línea vertical, vemos ahí Fe3C, que se encuentra al 6,67% o 6,69% en carbono en función del diagrama de fase.